Empezamos a grabarla. Estamos hablando de la oración simple. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda oración simple tiene los dos elementos, sujeto y predicado. ¿Se acuerdan que era sujeto, que lo charlábamos la semana pasada? El sujeto es quien realiza la acción. Por lo tanto, una persona, un animal, alguien que realiza una acción. Y después tenemos en el predicado aquello que se dice del sujeto. ¿Por qué? Porque allí aparece un verbo. Recuerden lo que veíamos en las primeras clases, donde los verbos son acciones. Y por lo tanto, podemos conjugar los verbos. Cuando hablamos de conjugar un verbo, es que podemos decir en qué persona lo realiza, por ejemplo. Puede ser la primera, la segunda o la tercera persona, y puede ser del singular o del plural, y después podríamos hablar del tiempo en el que se realiza. Pero las personas serían yo, tú, él, en el caso de las personas en singular, o nosotros, vosotros, ellos o ellas, que sería las personas en plural. Entonces, para yo poder identificar si se trata de una oración simple, bimembre, que quiere decir que tiene los dos miembros, sujeto y predicado, yo necesito identificar que aparezca un verbo y que tenga una sola proposición. Es decir, cuando hablamos de proposición nos estamos refiriendo a que haya un predicado vinculado a un sujeto, y al revés, un sujeto vinculado a un predicado. Ahora vamos a ir a eso. Pero la oración simple puede tener distintas características. El sujeto puede ser expreso o tácito. Cuando decimos expreso es porque está escrito, lo podemos leer en la oración, podemos ver nosotros mismos quién realiza esa acción. Ahora, si el sujeto es tácito, quiere decir que ese sujeto no aparece. Entonces lo podemos inferir, lo podemos suponer. Podemos darnos cuenta de que hay alguien que está haciendo la acción, por más de que no esté escrito. El sujeto expreso, para poder entender, cuando nosotros lo veamos escrito, vamos a tratar de buscar su núcleo, es decir, el sustantivo que lo realiza. Entonces, si lo realiza una persona, un animal, un solo sujeto realiza la acción, va a ser un sujeto expreso simple. Pero si hay más de un sujeto realizando la acción, Juan y María fueron al río, ahí tenemos dos sujetos que realizan la acción de ir al río, Juan y María. Por lo tanto, en este caso es un sujeto expreso compuesto. Y de la manera similar sucede con el predicado. El predicado puede ser simple y compuesto. Vamos a suponer que es un predicado simple, porque aparece un verbo. Fueron al río. Ahora, podemos decir, Juan y María se sentaron y comieron unos sándwiches. Y ahí tenemos dos verbos. Y ahí lo hace compuesto. Vamos con la otra opción. Esto se me quedó mal configurado. Esperen un segundito. Esto está bien. Muy bien. Bien. Bueno, decíamos que tenemos primero la oración bimembre porque tiene sujeto y predicado, y después tenemos la oración unimembre porque tiene solamente un miembro de la oración. Porque lo que no figura es un verbo que se pueda conjugar en una persona. Digamos, es un verbo que no puede identificarse quién lo realiza. Entonces, por lo general son verbos impersonales. Por ejemplo, hay en la casa 3 sillas. Y yo no puedo conjugar el verbo hay. En ese caso, no puedo asignárselo a la primera persona del singular. Yo hay, o él hay. ¿Bien? No se puede conjugar. O también un verbo del tiempo, que puede llegar a ser, por ejemplo, llueve en la calle. Y yo no puedo decir, nosotros llueve en la calle. Ella llueve en la calle. Porque en realidad no es que hay alguien que esté realizando esa acción.
En este caso nos referimos a oraciones unimembres y se llaman sintagmas. Bien, acá hay un texto del cual extrajimos, yo quiero avanzar rápido con el uso de las distintas oraciones. Este es un texto que van a encontrar en la presentación, que es desde donde se extraen las distintas oraciones que vamos a analizar. ¿Bien? Tengan en cuenta esto. Las oraciones, por lo general, nosotros cuando las utilizamos, vienen de un texto. Entonces nosotros armamos las oraciones en distintos textos, los párrafos están compuestos de oraciones, y podemos, si quisiéramos, analizar sintácticamente cada una de sus oraciones. Cuando decimos analizar la sintaxis, es analizar cómo están organizadas las distintas palabras, las distintas partes de cada oración. Nos sirve para analizar, para poder identificarlas por un lado, pero además nos sirve para poder escribir mejor y organizar mejor aquello que queremos decir, ¿sí? En el caso de las oraciones simples, es que tienen la precisión en quién realiza la acción y qué acción se realiza. O sea que no hay como varios, eso sería como una proposición. Ahora, después el año próximo, vamos a ver las oraciones compuestas, y ahí ya vamos a tener más de una proposición. Entonces, Juan y María fueron al río y se quedaron a dormir mientras la luna salía de noche, por ejemplo. Y ahí tenemos como varias proposiciones adentro de una misma oración que la hace más complicada. Bueno, vamos a arrancar con la primera de las oraciones que queremos analizar, ¿sí? Recuerden que acá vamos a hacer un primer nivel de análisis y a medida que avancemos en las clases, vamos a ir haciéndolo un poquitito más complicado. Pero vamos con lo primero. Ustedes van a encontrarse en la presentación que hay, vamos a plantearle 7 pasos para analizar esta oración, en este primer nivel de análisis. Nuestra intención aquí es poder identificar primero el verbo. Así que la pregunta que les hago es, en esta oración, ¿cuál es el verbo? Susana y Martín entran a un kiosco. ¿Cuál es el verbo? Necesito que me lo digan por acá si escucho. Entrar. Entran. Bien, entran. Perfecto, ahí tenemos el verbo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes entran? Susana y Martín. Perfecto. Bien, esta está fácil, ¿sí? Susana y Martín entran a un kiosco. Ahora sí, vamos a analizarla sintácticamente. Paso 1, separamos entre corchetes. ¿Por qué separamos entre corchetes? Porque me permite a mí ubicar dónde arranca una oración y dónde termina. ¿Bien? Adentro de eso es todo lo que yo tengo que analizar. Arranca con una mayúscula y termina con un punto. Así son las oraciones. Bien, el siguiente es identificar el núcleo verbal, que es el verbo que ustedes dijeron. Muy bien, acá tenemos entran. La pregunta que yo les hago es, ¿en qué persona y en qué número, o sea, singular o plural, en qué persona y en qué número está conjugado este verbo? ¿Se acuerdan las personas? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Ellos? Ellos. ¿Ellos qué persona es? ¿Te acordás? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda, acordate que es Bueno, tú o vosotros. entonces tercera. Tercera, porque sería No. ellos Sí. o ellas. ¿Sí? Tercera persona, ¿del singular o del plural? Plural. Plural. Singular sería entra, plural es entran. ¿Sí? Así que arriba vamos a identificar, una vez que ya ubicamos cuál es el núcleo verbal de nuestra oración, que en este caso hay un núcleo verbal, vamos a poner núcleo verbal por debajo, y esto sí es recomendable, que pongan las cajitas, digamos, por el mismo nivel, todo por abajo. Así es más fácil analizar y no nos armamos lío. Y arriba nomás van a escribir la conjugación, tercera persona del plural. ¿Sí? Y recién habían dicho que Susana y Martín son quienes realizan la acción. Por lo tanto, tenemos 2 núcleos del sujeto. Susana es un núcleo, Martín es el otro. Recuerden que por lo general van a ser sustantivos
quienes realizan la acción. Y en este caso son dos sustantivos propios, Susana y Martín. ¿Bien? Entonces marcamos núcleo y núcleo. Ahí yo ya tengo como primer paso, separar en corchetes. Segundo paso, identificar el núcleo verbal y ver la conjugación. Después nos preguntamos quién o quiénes realizan la acción, que son los sujetos, ¿sí? En este caso, podemos saber quiénes realizan la acción, porque están escritos. Recuerden lo que yo les decía hace un ratito. Cuando está escrito, el sujeto es expreso. Si no apareciese quién hace la acción, por ejemplo, que diga la oración, entran a un kiosco, nosotros no sabemos quiénes entran a un kiosco. Entonces podemos suponer que ellos o ellas entran a un kiosco. En este caso sabemos que son Susana y Martín. Por lo tanto, va a ser un sujeto expreso compuesto. Sujeto porque son las personas que realizan la acción. Expreso es porque está escrito y compuesto es porque aparecen dos sujetos que hacen esa acción. Si este es nuestro sujeto, todo lo demás es nuestro predicado. Y ahí lo separamos. El resto va a ser predicado. ¿Por qué se llama predicado? Porque es lo que predice, es lo que en realidad no predice, perdón, es lo que predica, es lo que se dice sobre el sujeto. Es lo que se dice en cuanto a lo que el sujeto hace y cómo lo hace o por qué lo hace. Acá tenemos entonces que entran a un kiosco es nuestro predicado. Va a ser predicado verbal porque tiene verbo y va a ser simple porque tiene un solo verbo. Por lo tanto, predicado verbal simple. Cuando tenemos Profe. nuestras... Sí, Anto. Las palabras nunca pueden quedar afuera de uno de los dos. O sea, sí o No. sí tiene que ser predicado o... Ah, ok. En este caso, recuerden que siempre que hay un predicado hay un sujeto, siempre que hay un sujeto va a haber un predicado, a excepción de las oraciones unimembres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos proposiciones de esta manera en la oración simple, vamos a poner todo adentro del sujeto, por un lado, y todo lo otro adentro del predicado. Y cuando yo tengo esto, el último paso es decir si esta oración es bimembre, porque tiene los dos miembros, o unimembre, porque no tiene un verbo que puede conjugarse en una persona. Acá lo que tenemos es que aparecen los dos miembros, sujeto y predicado, y que hemos podido identificar que el verbo es en tercera persona del plural. Por lo tanto, es una oración bimembre. ¿Se respondió, Anto, a la consulta? Sí, gracias. Bien. Sigamos. Vamos con otra. Esta en realidad ya es muy similar a la anterior. Vamos a buscar. Vamos a ir a esta, que es un poquito más complicada la cuestión. El kiosquero le da vuelto en caramelos. La pregunta es, ¿cuál es el verbo acá? Da. Da, exactamente. Ese es el verbo. Bien, lo importante es que ustedes, más allá del orden que después desarrollen los pasos, porque el primero sería separar entre corchetes, yo quiero que ustedes puedan tener presente cómo identificamos el verbo, porque el verbo nos organiza todo lo demás. El verbo nos dice dónde estamos parados, para dónde tenemos que ir, para dónde no tenemos que ir. ¿Bien? Así que el kiosquero le da el vuelto en caramelos. Primer paso, separar entre corchetes. Segundo paso, identificamos el núcleo verbal, ¿sí? Es nuestro verbo. A partir de ahí todo se nos organiza, porque ya nos podemos adelantar para saber qué tipo de oración es. Yo les pregunto, ¿qué tipo de oración puede llegar a ser esta? ¿Bimembre o unimembre? Bimembre. Bien, vamos a dejarlo eso ahí, ahí y ya volvemos enseguida con eso. La pregunta es, ¿cómo está conjugado da? Yo da, tú da, él da, nosotros da, ustedes da, El da. él da. ¿Qué persona es? Eh, ¿Primera, segunda o tercera? Segunda.
Recuerden, hagan esto en la memoria para ayudarse. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él. Sería, no. Era. Primera es yo. La segunda es la segunda es tú. Y la tercera es él o ella. Era. Tercera. Bien, Brisa. Puede ser del singular o del plural. ¿Cuál de las dos? Singular. Singular. Puede ser. Por lo tanto es él da. Bien. Así que sabemos que está en tercera persona del singular. Este sería nuestro segundo paso. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién realiza esa acción? ¿Quién le da el vuelto en caramelos? ¿Quién es la El persona? kiosquero. El kiosquero, bien. De esas dos, ¿cuál es el núcleo? Bueno, ahí ya lo dije sin querer. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo sería el sustantivo, kiosquero, exactamente. ¿Bien? Aquí identificamos el núcleo. Por lo tanto, el kiosquero, ahí quedó corrido también, el kiosquero sería nuestro sujeto. La pregunta ¿es sujeto expreso o sujeto tácito? Expreso. Expreso porque lo podemos leer. Y es simple porque aparece uno solo. Ahí tenemos el sujeto expreso simple. Y todo lo demás va a ser nuestro predicado. ¿Este predicado es simple o compuesto? Simple. Simple. Tenemos un solo verbo, por lo tanto es un predicado verbal simple. ¿Bien? Y como decía Anto al principio, y yo les comentaba, si tenemos sujeto y tenemos predicado y están vinculados y pudimos conjugar el verbo, ¿es oración bimembre o oración unimembre? ¿Cómo, profe? Se cortó justo. Es oración bimembre, con los dos miembros, o unimembre. Bimem. Bimembre. Perfecto. Y ahí terminamos el análisis de nuestra oración. Estos son los ejercicios que ustedes van a tener que hacer con las oraciones que subió Natalia. Vamos con lo siguiente. No, esto... Ah, acá tenemos una. Hay 5 subs en la mano. La pregunta es, ¿cuál es el verbo acá? Ahí. Hay. Bien, ¿en qué persona aparece hay? Tenemos que hacer el ejercicio mental que yo les decía. Yo hay, tú hay, él hay, nosotros hay, vosotros hay, ellos hay. ¿Les suena alguna de todas esas? No. No, suena raro, ¿vieron? Bueno, eso porque no hay una persona que pueda estar realizando esta acción. Es un verbo impersonal. Nosotros separamos en corchetes, identificamos el núcleo verbal y nos damos cuenta que en realidad es un verbo impersonal. Como es un verbo impersonal, porque no lo podemos conjugar con ninguna de las personas, no le podemos asignar un número, va a tratarse de un sintagma verbal. Es un verbo impersonal. O puede ser un verbo del tiempo, ahora vamos a ver otro ejemplo. Por lo tanto, esta oración es bimembre o unimembre. Unimembre. Unimembre, porque solamente tenemos el sintagma verbal. No tenemos un sujeto que esté realizando la acción. Oración unimembre. Este es un ejemplo de oración unimembre que ustedes se pueden llegar a encontrar. Quiero que vayamos con una oración que es más o menos compleja. Él nomás dice salen. La pregunta es, primero, paso 1, separamos entre corchetes. ¿Por qué separamos entre corchetes? Porque es una palabra que empieza con una mayúscula y termina con un punto. ¿Hay verbo en esta oración? Sí. Bien. Salen es un verbo. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿quiénes salen? ¿Qué persona podría ser? Yo.
Ellos o ellas, no lo sabemos, cualquiera de las dos. Bien, ellos o ellas, ¿qué es? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. No, recuerden. Nosotros Tercera. es primera, ustedes es segunda, ellos es tercera. Tercera persona del plural. Por lo tanto, aquí tenemos el núcleo verbal y tenemos que se trata de una tercera persona del plural. La pregunta es, ¿aparece escrito quién hace la acción? No. No. Bien. Pero sin embargo, ustedes me dicen que podemos decir, ellos salen. Lo que estamos haciendo es suponer quiénes salen. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar sujeto tácito, en tercera persona del plural, por lo tanto, ellos o ellas, y va a ser nuestro sujeto. Ya no es un sujeto expreso, y por lo tanto, como no es un sujeto expreso, no puede ser un sujeto compuesto. No puede haber más de un sujeto. Acá sería un sujeto tácito en tercera persona del plural. Si eso es el sujeto, o sea, ellos o ellas es nuestro sujeto, todo lo demás es nuestro predicado. Y como aparece un solo verbo, es un predicado verbal simple. Y si pudimos identificar sujeto y pudimos identificar predicado que están vinculados y pudimos identificar nuestro verbo y lo conjugamos, es una oración bimembre. Por más de que el sujeto sea tácito, como nosotros lo podemos identificar, es una oración bimembre, porque suponemos el sujeto y conocemos el predicado. Como el verbo lo pudimos conjugar y no es un verbo impersonal, es una oración bimembre. Así que pueden llegar a encontrarse con estas oraciones que son medio tramposas. Vamos a ir con la última, con un último ejemplo, como para cerrar esta parte. Llovizna suavemente. Separamos entre corchetes. La pregunta es, ¿cuál es el verbo en esta oración? ¿O hay verbo en esta oración? Llovizna es un verbo. Llovizna es un verbo, viene de lloviznar, ¿sí? Llovizna suavemente, allí el verbo es llovizna. La siguiente pregunta, muy bien identificado, tenemos el núcleo verbal, sería, ¿cómo lo conjugamos? Y vamos de vuelta con el ejercicio. Pensamos en las personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Primero, yo llovizna. Ustedes vayan parándome en donde creen que puede sonar. Yo llovizna, tú llovizna, él llovizna, nosotros llovizna, vosotros llovizna, Él, ellos, él llovizna. Podría ser, ¿qué opina el resto? Él llovizna o ella No. llovizna. ¿el cielo? ¿Cómo, Brisa? Para mí es la llovizna. La llovizna, no, pero la no es una persona, la es un artículo. ¿Sí? Recuerden, el kiosquero o la kiosquera es un artículo, no es un pronombre personal. Estamos con los pronombres personales. Ahora, si vos decís el llovizna, ¿quién tiene la capacidad de lloviznar? Yo no tengo la capacidad de lloviznar. ¿Alguna de cielo. ustedes? El cielo, bien. Pero en este caso, sí, no sé, nos vamos a poner en un debate ahí, pero supongamos que aquí no hay una persona que podamos identificar que realiza una acción vinculada al clima. Por ejemplo, la nieve. Está nevando, nieva afuera. ¿Quién hace esa acción? Y como es la naturaleza la que la realiza, no se le puede adjudicar una persona que intencionalmente esté haciendo tal o cual acción. Por lo tanto, esto lo que vamos a llamar es que es un verbo del tiempo. No lo podemos conjugar, no se lo podemos asignar a una persona, a un pronombre personal. Por lo tanto, nosotros ponemos que es un verbo del tiempo, identificamos el núcleo verbal, pero como no se puede conjugar en primera, segunda, tercera, en singular o en plural, ponemos que es un sintagma verbal, como la oración de arriba. No hay nadie que pueda llevar a cabo esta acción. Y como es un sintagma verbal, al igual que lo que sucedió en la oración de hay 5 subs en su mano, es una oración unimembre. Así que de esta manera pudimos recorrer, vamos a ponerlo aquí en el medio, tenemos oración bimembre en donde el sujeto es expreso, oración bimembre donde el sujeto es tácito, oración unimembre porque tengo un verbo impersonal,
y oración unimembre porque tengo un verbo del tiempo. La idea es que ustedes, se nos está acabando el tiempo, puedan hacer estos ejercicios de análisis sintáctico. Si llegan a tener alguna duda, lo van preguntando a partir de las actividades que planteó Natalia. Así que yo me despido y seguimos conversando por el aula virtual. ¿Dale? Listo. Dale, profe, chao. Chao, gente, que estén bien y que se pongan al día. Nos hablamos. Chao, chao. Profe, Hablamos por el aula, Mili, ya se corta. bueno, chao.